Bueno, eh, espero que esté muy bien. En este video voy a resolver un ejercicio sobre la construcción de una estructura primaria de un péptido. Recuerden que los péptidos, bueno, básicamente son aminoácidos conectados o entrelazados. Entonces, este término péptido lo que me indica es que son muchos aminoácidos como en filita, esto péptido. Y entonces recordemos esto que viene acá que dice el N terminal hacia el C terminal es muy importante porque si ustedes recuerdan, digamos que esto es la estructura de cualquier aminoácido, el que sea. Todo aminoácido va a tener en alguna de sus extremos la parte del nitrógeno, que bueno, la parte NH, ¿verdad? Y la parte del ácido carboxílico, o sea, la parte C. Y conforme se van enlazando, se van haciendo los enlaces peptídicos entre una proteína y otra, digamos que aquí hay otra proteína parecida o puede ser diferente o puede ser la misma, pero puede ser cualquiera que tiene exactamente esta misma dirección. A este lado se le llama lado N terminal y a este lado el C terminal o el carbono terminal. Entonces vean que esta es igual que esa. Y entonces justamente entre un carbono de acá, el carbono terminal de uno y el N terminal del otro aminoácido, va a ocurrir lo que nosotros llamamos el enlace peptídico, que es precisamente la unión de aminoácidos y se va entonces a formar los péptidos. Entonces lo que queremos hacer es hacer una cadena larga de, de carbonos, bueno, perdón, de carbonos no, de aminoácidos para generar entonces el péptido que nos están pidiendo. En este caso, vamos a ver qué nos dicen. Nada más recordar eso, entonces, que siempre va de la dirección N terminal que va acá, viene la cadena que puede ser de varios aminoácidos, lo que sea, puede estar aquí y va a terminar en la C terminal. N terminal, C terminal, siempre en esa dirección, como viene acá. Ok, entonces le damos que viene en las pistas que nos dicen. Bueno, dice, la hidrólisis ácida se forman dos argininas, una leucina, una lisina, una metionina, una fenilalanina, perdón, una serina y una tirosina. Entonces, contemos cuántas moléculas hay porque esto indica la cantidad de puntos que vale cada, o sea, este problema. Aquí ya hay dos argininas, ahí tenemos dos aminoácidos. 3 con una leucina, 4 lisina, 5 metionina, 6 fenilanalina, 7 serina y 8 tirosina. Son 8 aminoácidos, o sea, nos va a quedar una cadena de 8 aminoácidos. Va a ser un octapéptido. em, y vean que el problema vale 4 puntos. Eso quiere decir que cada uno de los aminoácidos que ustedes van a poner va a valer 0,5. Porque entonces 0,5 por 8 pues es 4. Entonces, esto es lo que tenemos que tener de resultado. Aquí está súper desordenado. Obviamente no vamos a tener este mismo resultado porque está en desorden, pero tenemos que tener 8 moléculas porque acá nos dice que son 8 el resultado final. Recuerden que este 2 significa que hay 2 de arginina, o sea que la arginina se cuenta 2 veces y las demás se cuentan una vez. Ok, antes de entrar a ver los demás detalles, voy a presentarles una tabla que viene en el libro secundario del curso, que sería esta de acá, donde nos dice, nos da información importante sobre la especificidad de la ruptura de un péptido o de una proteína. Esto nos dice dónde se va a romper o dónde se va a cortar, digamos, em, en las partes del péptido largo, de la cadena larga, y dependiendo de cuál reactivo se utilice. Entonces, si ustedes recordarán, habíamos hablado de que un péptido viene del N terminal al C terminal, en esa dirección. ¿Hay alguno de estos reactivos que me hable del N-terminal? Sí, específicamente el reactivo de Edman. Solo este aplica para el N-terminal. Ya les voy a decir qué significa eso. Nada más voy a explicar un poco la terminología de acá. Bueno, reactivos químicos, estos son dos reactivos que se utilizan para rompimiento de cadenas en péptidos. Está el reactivo de Edman y el bromuro de cianógeno, que ahorita vamos a ver para qué se usan. Luego están las exopeptidasas. Las exopeptidasas, lo que significan, como su palabra lo dice, su nombre lo dice, exo, eso nos ayudan a romper la parte externa de la cadena, o sea, algunas de sus partes terminales, ¿verdad? Sin embargo, la única que puede cortar la parte terminal N es este reactivo. No hay ningún otro
exopeptidasa que pueda romper la parte del N terminal, solo el C terminal, que son precisamente estos dos, carboxipeptidasa A y carboxipeptidasa B. Luego están las endopeptidasas. Las endopeptidasas son estas tres de acá, que lo que hacen, como su nombre lo dice, endo, de adentro, lo que hacen es cortar partes internas de la cadena. Entonces puede ser que se dé un corte aquí, puede ser que se dé un corte por acá también, o puede ser que se dé un corte aquí. O sea, dependiendo de cuál reactivo de esto se utilice, va a cortar en diferentes zonas y eso es lo que vamos a ver de cada uno. Entonces voy a dar ejemplos. Empezamos con el reactivo de Edman, como les comenté. Cuando nos dice que algo después del reactivo de Edman nos da, no sé, lo que sea, digamos que les dicen, am, no sé, el tratamiento reactivo de Edman produce serina, por ejemplo. Vamos a interpretar esto. La serina, pues es el aminoácido que nos hablan acá. Importante, con esto del tratamiento de Edman, puede ser que les digan de una vez el nombre del aminoácido, en este caso ser, o sea, serina, o puede ser que les pongan con PTH y el nombre del aminoácido, ser. Es lo mismo, esto del PTH, ignórenlo. Lo que importa es la parte del aminoácido que nos dicen el nombre. Entonces, bueno, nos dicen que es serina, lo primero. Como ustedes saben que el reactivo de Edman lo que hace es cortar el aminoácido, o elimina el N-terminal, es como que si ustedes de una vez, como por una regla inmediatamente, cuando ustedes les hablan del reactivo de Edman, ese va a ser el aminoácido que va a ir de primero en la cadena. Entonces, eso lo tienen que identificar de fijo, porque si les dicen reactivo de Edman, bueno, inmediatamente ese va a ser el primer aminoácido que va a ir en la cadena, que va a ir pegado, porque entonces eliminamos el N-terminal de este aminoácido y lo pegamos al N-terminal de toda la cadena grande. Y el primero que está pegado al N-terminal, pues va a ser el primero de la cadena. Entonces, eso es lo que se traduce con esto. El bromuro de cianógeno dice que hidroliza en el lado C de la metionina. Es decir, si ustedes tienen una cadena, voy a inventarme, no sé, alanina, no sé, fenilalanina, eh, no sé, voy a ponerme ácido aspartico y valina, y voy a poner por aquí en medio una metionina, no sé. Digamos que esta cadena es la que ustedes les dan. Cuando ustedes les dan, por ejemplo, una cadena como esta y les dicen que después de haber agregado bromuro de cianógeno, se obtuvo esta cadena, uno puede mover y cambiar el orden de esto según, a conveniencia, según lo que uno necesite. Entonces no importa si este va de primero, si este va después o como sea, pero lo que sí tiene que estar de último es la metionina. Porque aquí nos dice que hidroliza el lado C de la metionina. Y recuerden que el lado C, en un aminoácido, es como lo que está a la derecha, es lo más último. Que aquí está lo primero, que es el lado N, luego toda la cadena y luego el lado C. Entonces, que si esta fuera la metionina, este sería el aminoácido, estamos cortándole, estamos hidrolizando el lado C. Entonces sabemos que este debe ser el que va de último en la cadena. O sea que yo al final esta cadena la puedo acomodar como alanina, fenilalanina, ASP, valina y metionina. Eso es una de las opciones. O puede ser que pongan primero el el EFN, perdón, no sé, después el ASP, luego la valina. O sea, ustedes le pueden dar el orden que quieran, el que sea, pero que siempre al final esté la metionina, porque nos dijo que estuvo tratado por bromuro de cianógeno. Este cuadro tienen que aprendérselo, porque es necesario que ustedes sepan dónde corta cada reactivo y cada exopeptidasa o endopeptidasa. Eso sería entonces con respecto a esos reactivos de acá. Vamos ahora con las carboxipeptidasas, tanto la A como la B. ¿Ok? Dice, carboxipeptidasa A elimina el aminoácido C terminal de cualquiera menos de arginina ni lisina. Eso es importante. Ninguno es ni arginina ni lisina cuentan. Si ustedes tienen una cadena, la que sea, no sé, también cuando les hablan de C terminal significa que ese tiene que ser el último aminoácido de la cadena.
al menos de ese pedacito que estamos hablando. Si nosotros tenemos esta cadena, em, no sé, la que sea, voy a ponerles alanina, o lo que sea, no importa, si a ustedes les hablan de que el C terminal significa que es el que debe ir de último, pero bueno, eso era nada más para que se supiera esa parte. Nada más por aquello, cuando ustedes les hablan de algún carboxipeptidasa, significa que debe ser el último de la cadena. Así como el reactivo de Edman nos indica cuál es el principio de la cadena, la carboxipeptidasa nos indica cuál es el último. Entonces ya sabemos que con eso va a terminar la cadena. Bien. em, Solo que bueno, si nosotros nos dicen por carboxipeptidasa B se formó, no sé, arginina. Eso pues, eso es correcto, porque bueno, de hecho la carboxipeptidasa B dicen que elimina el aminoácido C terminal, pero solo de arginina o lisina. Igual pudo haber sido lo mismo, o sea, voy a copiar, digamos que esto es lo mismo, carboxipeptidasa B se formó y sería lisina, porque solo funciona con esos dos. O sea, si a ustedes les dan esta afirmación, la primera significa que la arginina va a ser lo último de la cadena. Y si les dan la segunda afirmación, la carboxipeptidasa B se formó lisina, significa que la lisina es lo último de toda la cadena. Entonces ya ahí tenemos como pistas también que nos van a ayudar. Ya tenemos entonces con qué comienza y con qué termina la cadena grande de todo. Termina con lo que diga que se utilizó el reactivo de Edman y finaliza con lo que diga que se utilizó alguna carboxipeptidasa. Luego las que son las endopeptidasas, que son estas tres, son las que se utilizan en el medio. Por ejemplo, si a ustedes les dicen que una serie de, no sé, de aminoácidos se le utilizó tripsina, la tripsina corta donde haya una arginina o una lisina. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un pedacito de cadena, no sé qué diga, lisina, eh, pro y ala, por ejemplo, eso le podemos dar cualquier orden, pero si nos dicen que esto se utilizó perdón, tripsina, sabemos que tiene que terminar con lis. Entonces puede ser que ustedes lo pongan como pro, ala y lis, o bien como ala, pro y lis. Si eso se utilizó con tripsina. Con la quimotripsina pasa algo diferente porque solo va a funcionar cuando el carbono terminal se habla de anillos aromáticos, o sea, que uno de esos aminoácidos tenga algún anillo aromático. Porque, bueno, no hay que aprenderse las estructuras de todos de los aminoácidos ni nada, porque eso lo dan en el examen, pero sí es importante saber que los aminoácidos que tienen anillos aromáticos son la fenilalanina, la tirosina y el triptofano, que son estos tres. Entonces, si a ustedes les dan una cadena y les dicen que eso se trató con quimotripsina, se sabe que va de fijo esa cadenita pequeña va a terminar en alguno de estos tres, el que venga. Voy a volver a este mismo ejemplo, que digamos que venga pro, ala, lis, pero aquí en el medio venga, no sé, eh, tirosina, por decir algo. Em, Cuando esto pasa, entonces sabemos, si a ustedes les dicen que fue tratado con quimotripsina, se sabe que el último de esta cadena de cuatro tiene que ser la tirosina, porque la tirosina está entre los tres que tiene un anillo de benceno. Entonces eso reacciona con la quimotripsina y se corta y debe ir al final de esa cadena pequeñita. Lo mismo si les dijera con fenilalanina. Si, no sé, si viene algo como no sé, valina, ASP. Y aquí voy a poner, por ejemplo. Igual acá, vean que que está formado por cuatro aminoácidos, o sea, pueden poner el orden que ustedes gusten o que a mayor conveniencia, pero de fijo el triptofano tiene que ir al final. Este tiene que ser al final de esta cadenita de cuatro. Entonces ya con eso lo sabemos. Y la elastasa funciona igual, solo que al final solo funciona con glicina y con alanina. Si ustedes tienen glicina o alanina en alguno de esos, sabe que estos dos van a ir al final, cualquiera el que sea. Si vamos a este primer ejemplo de esta cadena, si nos hubieran dicho que eso se puso a reaccionar con quimotripsina, se sabe que la tirosina es la última. Pero si esta misma cadena nos hubiera dicho que se
pone a reaccionar con elastasa, la elastasa hace que la alanina y la glicina vayan de último, como dice aquí. Entonces iría la alanina al final de esta cadenita de 4. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la forma de interpretar esto que viene acá. Y este asterisco que viene acá es muy importante, que dice que en las endopeptidasas y exopeptidasas no va a haber ruptura si la prolina está a un lado del enlace que se va a hidrolizar. O sea, si al final nos queda prolina y donde vamos a cortar, no va a haber rompimiento. O sea, no va a actuar, no va a hacerse la ruptura. Entonces, una vez dicho todo esto, igual pueden devolver todo lo que necesiten en el video para ver la explicación de nuevo de este cuadrito, para poder hacer este tipo de ejercicios que realmente es como jugar, porque uno tiene que ir formando como bloques. Hay que ir haciendo como unas graditas, unas escaleritas, de manera que nos quede con sentido, ¿verdad? Una, una secuencia de aminoácidos para seguir en el péptido. Entonces, bueno. Nos dice, la carboxipeptidasa A produce serina. ¿Qué nos decía la carboxipeptidasa C, A de una vez o la B? No importa, las dos nos dicen lo mismo, que esto va a ser lo último de la cadena. O sea, significa que la serina va al final. Y vean que nos dice que el reactivo de Edman produce leucina. O sea, que eso nos indica que la leucina más bien va al inicio. Con eso ya sabemos con qué inicia y con qué termina la cadena. Y poniendo esto al inicio y esto al final, ya se tiene un punto ganado de los 4. Entonces ya sabemos que nuestra cadena, que está conformado por todo esto, sabemos que realmente comienza con leucina, porque ese se utilizó el reactivo de Edman. Luego viene toda la cadena larga de todo lo que vamos a ir poniendo ahí ahorita. Y terminaría con serina. Y ya con que ustedes pongan eso, como les dije, ya tienen un punto ganado porque cada uno de estos vale 0.5, 0.5, o sea, suman 1. Nuestra cadena va así de momento. Vamos a ver qué más nos dicen de pistas. Dice, el bromuro de cianógeno, vea que aquí ya nos habla de uno de los reactivos que vimos, forma dos péptidos con la siguiente composición y nos dan el 1 y nos dan el 2. Entonces, ¿qué nos decía primero el el bromuro de cianógeno? Si nos vemos a la tabla, que esto hay que aprendérselo, dice que el bromuro de cianógeno hidroliza en el lado C de la metionina. Eso significa que estas dos cadenas que se formaron, sí o sí tendrían que terminar con metionina. Vean que esta primera ni siquiera tiene metionina, entonces realmente el bromuro de cianógeno no lo afecta, o sea, realmente no incide. Pero esta de acá sí tiene metionina. Entonces podemos acomodar y darle vuelta a todos estos, ponerlos en el orden que ocupemos, pero la metionina de fijo debe ir al final. Eso es lo primero que hay que ver. Este de aquí podemos darle vuelta como queramos porque no tiene metionina, entonces no tiene que ir algo así al final exclusivamente. Entonces, bueno, sigamos con esto. Dice, la tripsina. Nos hablan de la tripsina, que si ustedes recuerdan, la tripsina lo que hace es cortar, aquí está, en arginina y en lisina. O sea, si tiene arginina o tiene lisina, tiene que ir al final. Pues bueno, aquí hay uno que tiene arginina, que bueno, igual solo es arginina, entonces se sabe que va al final. Este de acá, vean que tiene arginina, metionina y fenilalanina. Entonces, la arginina debe ir al final porque se trata con tripsina. Y este tiene leucina, lisina y tirosina. Y si nos vamos a ver qué nos decía la tripsina, también al final debería quedar la lisina. Entonces, encerramos lo que debe ir al final de esas cadenas. Bien, y ahora que tenemos identificado de esas cadenitas que va al final, sabemos que esta arginina va al final de acá y esta lisina debe ir al final de acá. Vamos a empezar a acomodar. Si ya sabemos que el primero que debe ir en toda la cadena grande es la leucina, porque nos dijeron que se utilizaba el reactivo de Edman para producir esa leucina, debe ser el primero. Vean que de las cadenas que nos dan, que son esta, la 1, 2 y estos 1, 2, 3 y 4, la leucina está presente en dos de ellas. La leucina está presente aquí y está presente acá. O sea que cualquiera de esas dos puede ser la cadena que vamos a, la parte que vamos a poner al principio, pues. Cuando esto pasa, casi siempre, y digo casi siempre porque a veces no ocurre, pero casi siempre es recomendable poner la cadena más corta. Si nosotros ya sabemos que esta es la cadena más corta, por ejemplo,
y sabemos que tiene que empezar con leucina, porque es reactivo de Edman, y lisina va al final porque se utilizó tripsina, entonces sabemos que la tirosina va en el medio. Entonces y ponemos eso en ese mismo orden. Va a ir leucina porque debe ser lo primero que vamos a poner por el reactivo de Edman. Luego seguiría la tirosina porque no nos queda de otra. Voy a ponerlo mejor en letras minúsculas como se pone acá. Porque no nos queda de otra. La lisina debe ir al final de estos tres. Entonces la primera es la leucina, luego la tirosina y finalmente la lisina. Y ya ahí tenemos en ese orden este de acá. Entonces yo voy a ir tachando lo que ya utilizamos para no volver a utilizarlo y no enredarnos. Entonces este ya está listo, ya no se utiliza más. Esto es prueba y error. A veces a la primera no sale, pero hay que intentar pues desarrollarlo. Y si hay que volverlo a hacer o así, pues se vuelve a hacer, pero no se ofusquen, nada más hay que aprenderse entonces cómo actúa cada uno de los reactivos. Ok, luego, lo que tenemos que ir haciendo, como les dije, es ir haciendo como unas escaleritas para ir, digamos que eliminando o cancelando los aminoácidos con otros similares para que se nos vaya formando la secuencia. Entonces vean que aquí teníamos leucina, tirosina y lisina. ¿Cuál otro de acá tiene esos mismos tres? Ahí, pues este de acá tiene justamente esos tres que necesitamos. Entonces los tenemos que poner en ese mismo orden, pero vean que aparte de eso, nos dice que va a terminar en metionina. Entonces, ¿en cuál orden lo ponemos? Porque estos vienen desordenados. Lo único que sabemos de esto es que la metionina va al final. Pero nos conviene, como tiene leucina, poner la leucina de primero para que coincida con esta. Entonces, leucina ya la pusimos. Luego, para que coincida con esta, también nos sirve poner la tirosina, que está aquí al final. Entonces ponemos tirosina. Luego nos sirve también poner la lisina, porque la lisina es la que sigue también en la cadena que estaba arriba. Entonces, lisina. Luego nos queda nada más arginina y nos queda metionina. Entonces, si ya sabemos que la metionina iba al final de toda la cadena esta, pequeñita, entonces la arginina sería la que sigue. Y finalmente, y la metionina que iba al final porque se utilizó bromuro de cianógeno, ¿verdad? Entonces, sí, eso sería. Ya utilizamos entonces esta cadena de acá. Entonces, vean que eso es ir probando de manera que vayamos haciendo coincidir estos de acá. Vean que ya, por ejemplo, aquí ya esto nos cuenta como una leucina porque están en el mismo lado. Y ahorita ustedes van a ver cómo es que se cuenta esto, pero de momento ya utilizamos estas dos cadenas. Luego tenemos una que dice arginina, metionina, ¿verdad? Podríamos utilizar esta que tiene estas dos, arginina y metionina, solo que hay un detalle. Hay un detalle, si quieren lo podemos hacer. Pongamos arginina, luego metionina. Bueno, no, ya vi cuál es el detalle, perdón, sí. No se puede utilizar esta precisamente porque vea que la arginina debe ir al final. O sea, debe ir al final de esta. Y si nosotros ponemos arginina al final, no va a haber una forma en la que nos coincida porque pues nos quedaría así, digamos. Met, luego fen y luego ser. ¿Por qué puse met de primero? Para que nos coincida con esto, con el que ya habíamos puesto arriba. Tienen que hacer unas escaleras para que se vaya formando eso. El fen pues va a quedar acá y y la serina va a quedar de último. Entonces, sí, ya utilizamos entonces esta. Pero ojo acá, no sé por qué puse ser. Era arg, ¿verdad? Sí, era arg para utilizar esta de acá. Entonces ya utilizamos esta cadena de acá. Ajá. Luego de eso, vean que también tenemos esta que tiene arginina, fenilalanina y serina. Aquí tenemos arginina, aquí tenemos fenilalanina y tenemos serina también. Y podríamos acomodarlos para que coincidan con estos. Entonces, pongámoslo tal vez porque aquí no teníamos ninguna restricción con esta cadenita de acá. Aquí nos decían que era con bromuro de cianógeno y realmente el bromuro de cianógeno no tenía un efecto como tal sobre ninguno de estos, solo sobre la metionina y que no tenía en este caso esta cadenita de acá. Entonces la podemos acomodar a conveniencia de manera que entonces podemos poner la fenilalanina primero, luego la arginina y luego la serina.
Digamos, puede ser que nos quede la serina acá. Entonces ya utilizamos esta cadena también. El detalle que yo les había dicho ahora, que tal vez la razón por la que no nos iba a cerrar, es porque hay una arginina suelta que, vean qué pasa si yo pongo esa arginina aquí abajo. Puede ser que yo la ponga directamente acá y que yo ponga la serina esta acá. Pero es que vean que aquí ya queda discontinuo, no queda como una gradita. Vean que aquí íbamos bajando como graditas normales. Todo bien, pero aquí ya hay una discontinuidad que no nos sirve. Tiene que ser todo así continuo. Entonces no nos sirve poner la arginina ahí y debe coincidir con alguna otra para que se cancele o bien como esta que realmente no se canceló con nada, pero ahí estaba. Entonces hay que ir como acomodando eso a conveniencia. La arginina tampoco se podría poner en ninguno de estos dos lados, ni arriba ni abajo, esta que nos faltaba, porque si la ponemos aquí arriba, nos quedaría discontinuo. Digamos que pongamos la arginina por acá, nos quedaría discontinuo esta cadena de Leu, Tir y Lis con la de abajo, y eso no nos sirve, no estaría bien. Y si la ponemos abajo de esta también, pues tampoco estaría bien, porque igual va a quedar discontinuo. Pero vean que nos hace falta una serina suelta, que esa perfectamente la podemos poner debajo de esta última. Entonces nos quedaría serina. Así nos quedaría perfectamente y entonces ya utilizamos también esta serina. Nos quedó una arginina, pero les voy a contar que realmente no se necesita. Voy a hacer esto más grande para que se vean bien las letras, como quedó al final. Sería esta secuencia. Y les voy a contar por qué no se necesita la arginina que nos quedó ahí faltando. Y es que resulta que, si ustedes recuerdan, yo al principio les dije que ocupábamos 8 aminoácidos en cadenita porque aquí contamos que eran 8. Estos 8 de acá. Dos argininas, una leucina, una lisina, una metionina, una fenilalanina, una serina y una tirosina. Ahí ya van 8. Y si ustedes cuentan cuántos tenemos acá con la secuencia que ordenamos, tenemos una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya llegamos al orden respectivo en el que tienen que estar acomodados pues estos aminoácidos para formar el péptido que se va a formar al final. O sea, no acomodamos la arginina, pero puede ser que vaya por aquí arriba o aquí, o puede ser que vaya por aquí, por estos lados, para que se cancele con esas, pero ni las necesitábamos, porque ya obtuvimos la respuesta final. Y precisamente para poner la respuesta final, la manera correcta de ponerlo es en esta secuencia en que están. Entonces voy a borrar estos circulitos para no enredarnos. Y vean que lo primero que está es la leucina. Entonces ponemos leu. Lo segundo es la tirosina. Ponemos tir. Tercero, la lisina. Cuarto, la arginina. Quinto, la metionina. Luego la fenilalanina. Luego la arginina otra vez. Y finalmente la serina. Y vean que se cumplen muchas cosas. Primero que tenemos dos argininas. Una aquí y otra acá. Y vean que al inicio del problema nos decían que necesitábamos dos argininas. Y ya las tenemos ahí. Aparte de eso, otra cosa que se cumple muy importante a simple vista es que empieza con Leu. Y eso se sabe por, como ya les había dicho, el reactivo de Edman produce Leu. Eso va a hacer que la leucina va al inicio de la cadena. También se sabía que la serina iba a ser al final porque nos decía al inicio del problema que la carboxipeptidasa A produce serina. Eso significa que la serina va al final, como les dije acá. Leucina inicio, serina final, precisamente por esta información que es muy importante. Y luego ya con eso vamos a ir pues ajustando las cadenas y cambiando órdenes si es necesario y poniendo al final de cada una de estas el que tiene que ir dependiendo de cuál reactivo diga acá. Y hay que hacer al final que todo cuadre, que todas las escaleritas queden bien, que no hayan discontinuidades. Ve que aquí comenzó y así se va bajando y todo quedó continuo. Esto es la forma en la que se van haciendo los enlaces peptídicos, porque entonces ya se sabe que una estructura de leucina va enlazada a una estructura de tirosina. La tirosina va enlazada a una lisina, la lisina a una arginina, la arginina a una metionina, la metionina a una fenilalanina, la fenilalanina a una arginina otra vez y ahora al final a la arginina a la serina y se acabó el aminoácido. Donde entonces, muy importante recordar eso para terminar, y voy a mover un segundo esto para acá. De este extremo va a estar el
NH, bueno, el N terminal, perdón, el NH3. Y de este lado va a estar la parte de ácido carboxílico, porque de eso se trata un aminoácido, ¿verdad? Recuerden que aminoácido tiene parte amino y tiene parte ácido, que es precisamente esto. Y la parte donde está el ácido se le llama parte C terminal y la parte donde está el amino se le llama N terminal. Por esta secuencia, siempre en esta síntesis van de N terminal a C terminal en ese orden y por eso seguimos estas escaleritas con el orden que le fuimos dando a las cadenas. Entonces espero que este tema haya quedado claro. De igualmente, y pues voy a resolver más ejercicios cuando haga la grabación del examen que yo haya hecho y otras dudas que hayan. Entonces, bueno, a practicar y espero que les vaya muy bien. Nos vemos.